acuerdo. Pues en principio estaríamos grabando. Grabando, ¿no? Ya recording. Bueno, pues hola a todos los que están online. Aquí en directo estamos más bien en cuadro, sorprendentemente. Pues nada, le voy a dar la palabra a Rafael Alcácer, que es posiblemente la persona con la que más horas he pasado discutiendo en mi vida, con lo cual esto es una cosa que para mí es como muy personal. Y también para mí es un momento muy especial, porque esta es la primera vez que hago alguna cosa después de que haya salido mi nombramiento de profesor titular en el BOE esta misma mañana, y también creo que la última cosa académica que hago antes de cumplir 50, así que es como un momento histórico en mi vida. Bueno, Rafael Alcácer es profesor de Derecho en la Rey Juan Carlos, en la Universidad de Rey Juan Carlos, es abogado, ha sido juez, ha sido magistrado en la Audiencia Provincial de Madrid, ha sido letrado del Tribunal Constitucional. A pesar de ser un jurista, es un señor que escribe estupendamente, lo cual no es lo habitual, y además es una persona que demuestra que los días tienen al menos 25 horas, porque le da tiempo para leer extensamente y verse todas las series del mundo, lo cual termina permeando también su lectura o sea, su escritura y su forma de escribir, ¿no? Le hemos pedido que hable de varias cuestiones que están en un libro que ha sacado hace justo un año ahora, ¿no? La libertad del odio, que es una defensa del derecho de que la gente que aborrecemos pueda expresar su opinión, ¿no? Es un libro que ha causado sorprendentemente poca polémica en un momento en el que tanto desde la derecha como desde la izquierda hay un movimiento en general para intentar limitar el discurso de todas aquellas cosas que nos parecen molestas, ¿no? Entonces, en realidad, la cuestión que hemos venido a discutir en el día de hoy con Rafael es que qué hacemos en una sociedad democrática, cómo organizamos y cómo damos salida a todos estos discursos que nos parecen reprobables, disgusting, molestos, pero que al fin y al cabo expanden el alcance de la esfera pública y de la discusión pública. Así que os dejo en manos de Rafael. Discutimos 45 minutos o así, más o menos, y luego tenemos un turno de preguntas. Bueno, buenos días. Encantado de saludaros en la distancia. La ventaja de ser pocos aquí en la sala es que podemos quitarnos las mascarillas sin que nadie se entere. Bueno, yo lo primero que tengo que hacer, no sé si pedir disculpas o al menos hacer una suerte de disclaimer, es que soy jurista. Y todavía peor, soy penalista. Lo que quiere decir que inevitablemente mi perspectiva de estas cuestiones, de este debate, pues viene mediada por un sesgo, y el sesgo es el punto de partida de la legislación. Es decir, la mirada en ese libro que ha mencionado Héctor está, si bien intenta adoptar una perspectiva más amplia basada en las cuestiones de filosofía política, pues el punto de partida o quizá el de llegada es una crítica a la legislación vigente, ¿no? No quiero aburriros no voy a hacer alusión, lo prometo, a cuestiones de detalle del Código Penal ni nada parecido, pero bueno, pues una mínima alusión será inevitable siquiera para enmarcar cuál es la situación legislativa, porque al final, y sancionatoria, porque al final la perspectiva de la que yo parto, y esto también creo que es importante para enmarcar el debate, es la relación Estado-individuo. Es decir, la pregunta última, cuando Héctor preguntaba qué hacemos con estos discursos extremos, intolerantes, hostiles, la pregunta que yo quiero responder es ¿qué hacemos? ¿Qué legitimidad tiene el Estado para limitar bajo el desenvolvimiento, digamos, social de esos discursos? Hay otro fenómeno u otros fenómenos también muy de actualidad, también muy interesantes, que tienen más que ver con un desarrollo o con una inercia generada en los últimos tiempos,
con muchas aristas, o al menos muchas perspectivas posibles en el análisis, que no es tanto el efecto de censura que puede hacer el Estado con sus herramientas, sino el efecto de la censura que se está generando en la propia esfera pública por determinados grupos sociales. La famosa discusión sobre la cultura de la cancelación es un fenómeno característico de estos tiempos que tiene directa relación con lo que quiero mencionar hoy, pero que no es el centro de mi interés. Yo no soy sociólogo y no me atrevo a hacer un análisis o un análisis explicativo o comprensivo de esa realidad, sino que quiero, insisto, o inevitablemente mi perspectiva es esa relación Estado-individuo y cuáles deben ser los límites, si se quiere mirar desde los dos polos, cuáles son los derechos que pueda tener un ciudadano a expresarse, lo que es sinalagmático, con cuál deban ser los límites de la acción sancionadora o de la acción legislativa del Estado. Esa es un poco la perspectiva desde la que quiero hablar y por eso creo que era importante comenzar por enmarcarla. Si queréis podemos comenzar con lo que es una mala noticia. Esa mala noticia, y esto es pura anécdota, pero creo que viene a cuento, es que Siniestro Total da su último concierto dentro de poco y abandona ya los escenarios. Y es anecdótico, pero me parece muy gráfico el título de la gira que Siniestro Total ha dado a esta gira de despedida, que es literalmente la ha denominado 40 años sin pisar la Audiencia Nacional. Es como un mérito indudable que Siniestro Total, pese a algunas de las letras y pese a algunos de los títulos de sus canciones, no haya pisado la Audiencia Nacional. Eso se debe seguramente al hecho de que esas canciones se publicaron en los años 80 y en los años 90 en una sociedad que me atrevo a calificar como mucho más libre, al menos desde esta perspectiva, la del ejercicio de la libre expresión. Hagamos un ejercicio tirando de imaginación en el clima en el que vivimos de restricción de la libre expresión frente a eso que podemos empezar a calificar como discurso de odio. Ahora veremos conceptualmente de qué estamos hablando. Imaginad canciones, no sé si los más jóvenes de la sala y de la sala virtual recordaréis algunas de estas canciones o las habréis oído, pero imaginad qué pasaría hoy, o imaginad si hoy Siniestro Total habría acabado en la Audiencia Nacional o en cualquier otro juzgado con canciones como Ayatola, No me toques la pirola, Matar hippies en las CIES, Hoy voy a asesinarte, nena, Los chochos voladores, Cuánta puta y yo qué viejo, ¿Qué tal homosexual? O Más vale ser punky que maricón de playa. Es un ejercicio hipotético, pero estoy casi convencido de que más de una de estas canciones habría dado con Siniestro Total en una sala de vistas de un juzgado, porque eso es lo que está ocurriendo en la actualidad. El fenómeno del discurso del odio, que se ha venido considerando como algo desde muchos sectores indudablemente merecedor de represión o de restricción en su ejercicio, ha incurrido en una deriva expansiva a partir de la cual todo aquel discurso que se ha considerado ofensivo, contrario a los valores mayoritarios o contrario incluso a determinadas instituciones, se le ha calificado, se le ha puesto esa etiqueta peyorativa del discurso del odio y con eso se ha considerado ya suficiente argumento para justificar su sanción o su persecución por parte de la policía o de la fiscalía. No he traído un PowerPoint, pensé que nos veríamos las caras aquí en la sala y consideraba que era innecesario, pero sí he traído algunos titulares de medios de comunicación recientes que creo que son muy gráficos de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, procesan al rapero Valtonyc por un supuesto delito de odio contra la Guardia Civil. Absuelto el acusado de delito de odio por los comentarios contra el torero fallecido Víctor Barrio. Los toreros también se asumen como víctimas
de estos delitos de odio. Por cierto, fue absuelto pues, a una entrada en la red social Facebook en la que lo calificaba de asesino y decía que una de las ventajas de que hubiera fallecido era que iba a dejar de matar, por supuesto en un discurso antitaurino. Esta persona fue absuelta por vía penal, pero fue condenada por vía civil a pagar una considerable indemnización. Tercer ejemplo, los cazadores reclaman incluir como delito los ataques de odio de los animalistas. Cazadores como víctimas del odio. Abogados cristianos, muy activa en estos menesteres, esta asociación imputa por un delito de odio a las mujeres de la procesión del coño insumiso. No me quiero detener en estos ejemplos, luego si queréis, si no estáis familiarizados con ellos, seguro que os sonará. Pero en este caso fueron absueltos por delito de discurso de odio, pero fueron condenados por un delito también interesante, que es el de escarnio a los sentimientos religiosos. Este también es muy reciente y muy curioso. La Fiscalía investiga por delito de odio el comentario de un mago en TV3. Hablo en castellano porque así parezco más malo. Y entonces son los españoles el colectivo que se considera, con arreglo a la Fiscalía, víctima de estos delitos de odio. La Fiscalía pide, aquí entramos porque hasta ahora podemos decir qué barbaridad, o no, no lo sé, esto depende a la postre de la sensibilidad de cada uno, pero aquí entramos ya en territorio ideológicamente más comprometido. Sigo con los ejemplos precisamente para orientarnos en esta dirección. La Fiscalía pide investigar en el Supremo a Javier Ortega Smith por un delito de odio hacia las 13 Rosas. Cuestiones ideológicas aparte, las 13 Rosas, como sabéis, son unas mujeres, unas jóvenes que murieron hace casi 80 años. El cómico David Suárez, a juicio, finalmente fue absuelto, imagino que os sonará, por un tuit sobre mujeres con síndrome de Down. Era un chiste en Twitter con peor o mejor gusto sobre las ventajas de una persona con síndrome de Down dando una felatio. Este puede ser más todavía ideológicamente más discutible. La Fiscalía investiga si hay delito de odio en el autobús de Hazte Oír. Os sonará el autobús de Hazte Oír, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no os engañen. Pero muy significativo del clima en el que vivimos, resulta que también la policía atribuyó delitos de odio ideológico a 8 jóvenes en Sevilla que en el año 17 no dejaron circular al autobús de Hazte Oír. Con lo cual las víctimas del odio son tanto el colectivo LGTBI como digamos, la propia Hazte Oír con arreglo a esta concepción expansiva de lo que es o de lo que pretende que sea el discurso del odio. Y luego, por ejemplo, una cosa reciente o dos cosas recientes que quiero dejar como quizá ejemplos, es decir, a partir de lo que hablemos, me gustaría que tuviéramos en mente estos dos casos porque pueden ser quizá los ejemplos más difíciles, más controvertidos, que se hallan más quizá cerca del límite de lo que ya todos entenderíamos a priori como merecedor de restricción y que por eso creo que son una buena piedra de toque para la discusión. No sé si recordaréis que recientemente se tuvo lugar una manifestación autorizada gubernativamente por grupos de extrema derecha paseando por los barrios de Chueca, en los que no solo proferían gritos en contra de la inmigración, contra los menas, sino gritos ofensivos y consignas ofensivas en contra del colectivo homosexual y LGTBI. El titular de la noticia es: la Fiscalía investiga la manifestación de Chueca como delito de odio. Y el otro caso que todos conoceréis es el caso del cartel de Vox que apareció en muchísimas estaciones de metro y en muchísimas, creo que también en algunas marquesinas de autobuses y demás, en relación con los menas y la comparativa que hacían en cuanto a qué parte del presupuesto se destinaba a pensiones de pobrecitas viudas de raza blanca y menas, por supuesto, caracterizados como delincuentes. La pregunta que Héctor ya había introducido era: ¿qué hacemos con esto? Es decir, ¿qué hacemos en una sociedad democrática? Partamos de esa premisa, no estamos hablando de qué harían en Rusia o qué harían en China, sino qué hacemos en una sociedad democrática como la española con discursos de esta índole, sobre todo, si queréis, los últimos dos casos que hemos mencionado. Antes de nada, una cuestión meramente conceptual.
se entremezcla en esta discusión distintos fenómenos sociales y distintos fenómenos legales también. Últimamente la discusión y la controversia sobre los límites a la libertad de expresión, por supuesto que han provenido de discursos como estos últimos que he mencionado, lo que podemos calificar tanto técnica como al menos estipulativamente como discursos de odio. Ahora intentaré dar una definición, al menos una definición para entendernos, con otros fenómenos distintos, en particular con otros delitos como el ya mencionado del escarnio contra los sentimientos religiosos, con esa hiperactividad de la Asociación de Abogados Cristianos, coños insumisos, pero también recordaréis que Javier Crae fue sentado en el banquillo hace no muchos años por un vídeo que salió muchos años después de que se hubiera creado en Canal Plus, que era una receta sobre cómo hacer un Cristo al horno, y la idea final era que una vez que pasaba X tiempo en el horno, el Cristo salía solo, ¿no? Caminando. Bueno, pues eso mereció los reproches de la Fiscalía, y el señor Javier Crae fue sentado en el banquillo junto con un productor de Canal Plus, fueron finalmente absueltos, pero pasaron por lo que se llama la pena de banquillo, al menos en el ámbito jurídico, para, bueno, pues regocijo generalizado de un sector y críticas de otro. Eso es un delito de escarnio a los sentimientos religiosos que no responde al mismo fenómeno que el discurso de odio, como tampoco responde al mismo fenómeno del discurso del odio otro de los delitos, otro de los preceptos del Código Penal, a partir del cual, bueno, pues hemos experimentado esta inflación sancionatoria en los discursos públicos, y me estoy refiriendo al de enaltecimiento del terrorismo. El delito de enaltecimiento del terrorismo es el que ha generado las condenas de raperos, tuiteros, titiriteros, condenas o al menos acusaciones. Recuerdo el caso de los dos titiriteros, títeres de cachiporra de los de toda la vida, que salía un cartel que ponía Gora Alca ETA. Eso fue bastante, no solo para que la policía les cerrara, digamos, la actuación, sino para que la Fiscalía les acusara. Acabaron literalmente en la Audiencia Nacional y pasaron 2 noches en el calabozo. Más, porque se acordó la prisión provisional, pero también es el caso más conocido de César Strawberry, por los chistes contra Carrero Blanco, el caso de Cassandra Vera, finalmente absueltos. Uno tuvo que llegar al Constitucional, otra fue absuelta por el Tribunal Supremo, pero venían de condenas previas con penas de prisión. No estamos hablando solo de una pena de multa, como es el delito de escarnio, sino con penas de prisión. Como digo, son fenómenos distintos. Yo me quiero centrar, porque si son fenómenos distintos es porque responden también a intereses, a la protección de distintos intereses. El enaltecimiento del terrorismo se supone que quiere prevenir la reproducción de actos terroristas, porque se considera el enaltecimiento como una suerte de incitación futura a actos terroristas. El escarnio y los sentimientos religiosos persigue Dios sabe qué bien jurídico, podremos discutir sobre ello después, si queréis, tenéis curiosidad o interés, pero me interesa centrarme en el discurso del odio, porque es quizá el que a priori merece menor razón para la crítica en lo que tiene que ver con su sanción, en la medida en que, y aquí viene esa definición que había anticipado, por discurso del odio debemos entender, o en rigor hemos de entender, aquellos mensajes hostiles, denigratorios contra colectivos vulnerables. Es decir, en rigor, el fenómeno social y también jurídico, con su delito específico en el 510 del Código Penal del discurso del odio, es todo discurso que incita a la discriminación o al odio contra colectivos vulnerables, es decir, contra minorías que pueden tener una menor protección o al menos una menor impronta social. Como digo, este es el aspecto más controvertido, porque intuitivamente todos entendemos razonable que deban restringirse esos discursos. Creo que hay que hacer un esfuerzo, no sé si un esfuerzo intelectual es la palabra, pero un esfuerzo de argumentación para intentar justificar que incluso discursos hostiles contra minorías deban ser protegidos en una sociedad, o deban
o no deban ser sancionados y por tanto restringidos en una sociedad democrática. Ese era el reto que yo me planteé con el libro que mencionaba Héctor, y no sé cuál es vuestro sentir al respecto, pero quizá este sea el reto también de hoy frente a vosotros, porque ya digo que a priori resulta intuitivamente, o resulta contraintuitivo proteger o no sancionar discursos que se dirigen a humillar, a denigrar o a buscar o fomentar la discriminación frente a colectivos minoritarios, vulnerables, etc. Para intentar estructurar un poco esta cuestión, lo primero que quiero trasladaros, insisto, mi cabeza está ordenada como un jurista y entonces me muevo a lo mejor con categorías que pueden no seros, usuales, digamos, pero creo que todos entendemos que el derecho fundamental a la libertad, que el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental que está en la Constitución y que por tanto merece protección. La cuestión es cuáles son los límites de esa protección. El Tribunal Constitucional ha dicho hace muchos años que ningún derecho es absoluto y por tanto todo ejercicio de un derecho fundamental puede y debe verse limitado cuando menoscabe otros derechos, cuando entre en conflicto con otros derechos. Para periodistas, el clásico, libertad de información o libertad de expresión frente a protección del honor de determinadas personas, ¿de acuerdo? Ese es el clásico conflicto entre derechos fundamentales. Aquí realmente estamos en la misma tesitura. ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión frente a intereses merecedores de protección, que ya veremos cuáles puedan ser, de estas personas o de estos colectivos subordinados socialmente, minoritarios, etc.? Partamos de un consenso, es decir, partamos de una serie de conductas o de grupos de conductas que inequívocamente han de quedar fuera de lo que podemos considerar como derecho a la libertad de expresión. ¿Qué es lo que queda fuera y por tanto no está protegido o no ha de estar protegido por la Constitución? Por simplificar la discusión, que puede ser más compleja, 3 grupos de casos. Primero, los casos de incitación directa a la violencia, casos en los cuales la finalidad del mensaje no es sino incitar directamente y de modo inmediato a actos violentos. Un ejemplo clásico, Stuart Mill on Liberty, el libro sobre la libertad, ponía el ejemplo de El comerciante de grano y decía, Stuart Mill parte de una protección muy amplia de la libertad de expresión, partiendo del liberalismo clásico, y ponía el siguiente ejemplo. Dice, el mensaje de la propiedad es un robo o los comerciantes de grano matan de hambre a los pobres puede ser y debe ser protegido si aparece en un medio de comunicación, si es un artículo de opinión en la prensa, pero no formará parte del ámbito de lo protegido si ese mensaje se realiza ante una masa enfervorecida con teas encendidas en la puerta del comerciante de grano, en la puerta de la casa del comerciante de grano. ¿Por qué? Porque el mismo mensaje, en el segundo caso, y dependiendo del contexto en el que se emite, tiene ese efecto de incitación directa a actos violentos, porque hay una elevadísima probabilidad de que esa masa de personas que han sufrido por la elevación de los precios del grano, del trigo y de la cebada, etcétera, lo que vayan a hacer acto seguido es entrar en la casa del comerciante de grano y golpearle, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, aquellas conductas que persiguen y objetivamente son aptas para generar esa incitación directa a actos violentos, de antemano quedan fuera de lo protegido por la libertad de expresión. Segundo caso, lo que se llaman las injurias absolutas, es decir, mensajes o directamente insultos cuya única finalidad es menoscabar la dignidad, reputación, el honor, llamadlo como queráis, de otro, que no se enmarcan en un discurso, digamos, público, vamos a dejarlo ahí, un discurso político. Es decir, insultos desconectados de un discurso que solo persiguen injuriar a el destinatario de ese mensaje. Otro ejemplo, también cercano a la órbita del periodismo. ¿Cómo se llama? No se me da el nombre del periodista este que está en los tribunales cada 3 días. Estaba en la COPE. Jiménez Los Santos. Jiménez Los Santos ha sido imputado en un montón de ocasiones y condenado en algunas, o por vía civil, por mensajes insultantes. Hubo un caso
en el que, metiéndose con ya no recuerdo qué político, el límite estaba, os pongo el ejemplo, cuando Jiménez Los Santos insulta o menosprecia la actividad de un político diciendo que es un corrupto, que es un delincuente, que es un que se aprovecha de su cargo para llevarse el dinero, etcétera, esos insultos se enmarcan en el contexto de crítica a la función pública que ejerce un político. Sin embargo, si Jiménez Los Santos, desmarcándose de la línea argumental de ese discurso, llama gilipollas o hijo puta, permitidme el término soez, a ese político, eso sería una pura injuria desconectada de ese discurso, innecesaria para transmitir el objeto de ese discurso y que, por tanto, queda fuera de la libertad de expresión. Tercer caso que inequívocamente queda fuera de la libertad de expresión y que se confunde muchas veces con este discurso del odio. Los casos, esto no tiene una concepción o una descripción o un concepto claro en la doctrina española o en la literatura técnica española. En Estados Unidos lo han descrito de modo muy gráfico con las fighting words, es decir, palabras ofensivas o agresivas dirigidas cara a cara contra otra persona, es decir, no a través de medios de comunicación, redes sociales, sino dirigidas cara a cara contra otra persona, que pueden generar un efecto reactivo, violento, etcétera, en el entorno, digamos, ¿de acuerdo? Eso, por ejemplo, insultar a una persona de otra etnia o de otra nacionalidad en el metro, llamarla vete a tu país, etcétera, es decir, todos podemos imaginar ejemplos. Eso no es discurso de odio, o no lo vamos a incluir como discurso de odio, insisto, efectos estipulativos, pero sobre todo, lo que nos importa, no forma parte del derecho a la libertad de expresión. No hay un derecho a realizar esos actos. ¿De acuerdo? Segundo bloque de lo que quiero contaros. Cuando me tenga que parar, me lo decís, y seguimos a partir del debate. ¿Cuál es el fundamento de la libertad de expresión? Es decir, el contenido de la libertad de expresión va a depender de lo que consideremos que es su fundamento. Simplificando mucho la discusión, quedándonos en una concepción que creo que es la que está arraigada en nuestras constituciones, partiendo de una concepción política, filosófico-política del liberalismo, o derivada del liberalismo, pueden sostenerse dos posiciones. Por una parte, el liberalismo clásico, individualista, parte del derecho a la expresión como un derecho individual, con independencia de las consecuencias sociales, basado en lo que se puede denominar la autonomía moral. Es decir, el libre desarrollo de la autonomía moral es lo que conforma esta libertad de expresarse públicamente y, por tanto, el contenido de ese derecho a la libertad de expresión depende enteramente de las aspiraciones, si se quiere, o de la intención del hablante. Es decir, se basa en la perspectiva del hablante únicamente. Este liberalismo clásico entronca con esa idea también clásica del mercado de las ideas, es decir, la libertad para que el propio mercado de la opinión se desenvuelva sin interferencias estatales y, por tanto, de la neutralidad del Estado en lo que tiene que ver con los contenidos y con la ideología de los discursos. Con arreglo a esta concepción, el Estado no está legitimado para interferir y decir este discurso sí y este discurso no, por más que este discurso pueda ser contrario a los propios valores de la Constitución. Esa es una perspectiva. Otra perspectiva más elaborada y que es la que se defiende con práctica unanimidad en la actualidad es la de un liberalismo político más centrado en el contractualismo o un liberalismo político en el que se pone más énfasis en la igualdad política. Con arreglo a esta concepción, la finalidad o la razón de ser o el fundamento de la protección de la libertad de expresión es sus efectos para la deliberación pública, para la conformación de la opinión pública. Esto entronca directamente con el principio democrático. Una sociedad democrática presupone que las normas que van a regular la convivencia, o lo digo de otra manera, si el liberalismo clásico partía de la autonomía, lo que se llama la autonomía moral, este liberalismo político partía de lo que se llama la autonomía política, es decir, de la capacidad y el derecho del ciudadano a conformar el contenido de las normas que nos regulan, es decir, el principio del autogobierno. La idea, con el símil del contrato social, es
que las normas en una democracia solo son legítimas si todos los ciudadanos han podido intervenir en condiciones de igualdad en la conformación del contenido de esas normas. Desde esta premisa, autores, que no sé si os sonarán, clásicos en la filosofía liberal como John Rawls o Ronald Dworkin, han asumido o han partido de la idea de que la restricción del discurso público en función de su contenido, es decir, no vamos a permitir la emisión, la introducción en la esfera pública de mensajes racistas o de mensajes homófobos, menoscaba la legitimidad de las propias normas que regulan la discriminación y que regulan la convivencia, porque se ha impedido a un sector de la población conformar esa opinión pública, es decir, conformar las concepciones, intentar ejercer influencia política en la conformación de las opiniones que derivarán en la creación de esas normas. La diferencia entre ambos fundamentos es clara. Desde la autonomía moral, en realidad hay un derecho a decir lo que uno quiera, porque no depende del efecto o de las no depende sobre todo de la perspectiva del oyente. Sin embargo, desde esta concepción del liberalismo contractualista, Habermas entronca nítidamente, incluso Apple desde el punto de vista epistemológico, en las situaciones ideales de comunicación, etcétera, entroncan en esta tradición. Lo protegido, es decir, el derecho a la libertad de expresión no es tengo derecho a decir lo que me dé la gana, tengo derecho a intervenir en el debate público con esta finalidad de conformar la opinión pública a los efectos de poder participar de la deliberación que determina los límites de mi libertad. Pues bien, si partimos de esta perspectiva, por aquellos que podáis tener esta línea, que entronca más quizá con la semiótica también ha sido defendida desde un punto de vista epistemológico. Stuart Mill, por ejemplo, hace una defensa muy potente de la libertad de expresión, considerando que el debate público, es decir, que cuanta mayor diversidad de opiniones existan en la esfera pública, aunque obviamente Stuart Mill no manejaba estos conceptos, mayor, digamos, acceso a la verdad existirá, más posible será alcanzar la verdad. El concepto de verdad es obviamente muy controvertido, pero vamos a dejarlo ahí. Mayor calidad tendrá el desenlace de este debate público, ya sea en la configuración de los valores que nos definen como sociedad, ya sea en la concepción o en el desarrollo de las normas, no solo sociales, sino también jurídicas. Pues bien, si asumimos esta premisa, que es la premisa que asume el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional Alemán, etcétera, creo que es coherente llegar a la conclusión, o dicho de otro modo, si lo protegido es lo que podemos llamar el discurso político en sentido amplio, o el discurso público, es decir, aquel debate que contribuya al desarrollo de una deliberación pública, creo que la consecuencia necesaria es que el discurso de odio, eso que hemos calificado como discurso de odio antes, tiene que formar parte de lo protegido por la libertad de expresión. Es decir, que no puede eliminarse de plano y conceptualmente, si se quiere, o ideológicamente, de lo que consideramos protegido por la libertad de expresión. Porque por más que nos pueda repugnar ese discurso, dependerá de la ideología de cada uno, cuando Vox publica estos carteles, está interviniendo en la esfera pública con una propuesta ideológica. Está tomando partido por una determinada forma de resolver conflictos sociales o por una determinada forma de autogobernarlos. Es decir, está haciendo una propuesta política. ¿Cómo debemos tratar a las menores de edad inmigrantes frente a, por ejemplo, las cuantías de las pensiones? Cuando un grupo de extrema derecha se pasea por Chueca haciendo propuestas ideológicas, insisto, por más que nos repugnen, está interviniendo en esta esfera pública, en esta esfera de deliberación ideológica, con la pretensión de, ejerciendo influencia social e influencia política, conformar un sentir social, conformar
nuestras convicciones morales y sociales que derivarán en la creación de leyes a través de nuestro sistema de representación política. Por tanto, si nos tomamos en serio el fundamento de la libertad de expresión, que acabamos de decir, contribución al debate público como un presupuesto basal, nuclear de la propia idea de democracia, nos tenemos que ver obligados a admitir que también discursos que aborrecemos por su contenido tienen que ingresar sin interferencias estatales, coactivas, sancionatorias, tienen que poder intervenir o interferir o ingresar en la esfera pública. ¿Cuál es la contrapartida? Si hemos hablado del fundamento del derecho y, por tanto, de esta consecuencia, la contrapartida será, bueno, pero el problema es que el discurso de odio genera daños. Y como genera daños para otros intereses, al menos tenemos que ponderar el peso, si queréis, de cada interés para determinar si determinadas formas de discurso de odio deben o no deben quedar excluidas por la acción estatal de la esfera pública. ¿Cuáles son esos daños? 10 minutos. ¿Cuáles son esos daños? Por una parte, esto tendría una larga discusión o una larga exposición, pero lo voy a sintetizar en dos. Por una parte, sectores provenientes del feminismo de los 70 y 80, estoy hablando de McKinnon, de Andrea Dworkin, curiosamente con el mismo apellido que su némesis, que sería Ronald Dworkin, su némesis en esta discusión, provenientes de lo que se llama la Critical Race Theory o procedentes del multiculturalismo, han partido de la necesidad o han defendido la necesidad de restringir estos discursos hostiles contra minorías en aras a la protección de lo que con un concepto sintético se ha denominado la identidad cultural. Se entiende que la premisa para la integración social de estas minorías, incluso la premisa para el respeto a la dignidad de estas minorías, es, con un concepto que ha tenido éxito a partir de Charles Taylor y después de Honneth, el reconocimiento. El reconocimiento a las tradiciones, concepciones, convicciones, sentires de estos colectivos minoritarios es la condición necesaria para su integración social, para su trato como iguales, de modo que un déficit de ese reconocimiento a través de estos discursos hostiles menoscaba sus posibilidades de interacción social y menoscaba su propia dignidad. Hay una identificación entre la identidad cultural y la identidad personal. Uno, partiendo también de concepciones comunitaristas, uno se define, es decir, el yo, las fuentes del yo se conforman a partir de la identidad de la comunidad a la que la persona pertenece, de la identidad cultural, si se quiere, o de la comunidad cultural a la que una persona pertenece. Por tanto, toda agresión hacia esas formas de comunidad o a lo que define esa comunidad constituirá un menoscabo o una agresión a la propia identidad personal, lo que nos lleva directamente a afirmar un menoscabo al honor o a la propia dignidad personal. Eso es un sector potente. Esto, por ejemplo, como mera anécdota, ha llevado incluso a algunas feministas de primera época, bueno, de los años 80, estoy en particular hablando de un libro muy famoso de McKinnon, de Catherine McKinnon, ha llevado a demandar o a exigir la prohibición de la pornografía entre adultos, por entender que la pornografía entre adultos es un discurso de odio en tanto denigra la imagen social de la mujer al cosificarla y al no situarla, digamos, en condición de igualdad con el varón. Y desde esa premisa y desde esta línea que vengo mencionando, se ha llegado, por ejemplo, a solicitar o a demandar la prohibición de la pornografía entre adultos, porque genera el mismo daño a la postre que el propio discurso, porque considera que es una forma de discurso de odio. Y hay otro sector semejante al anterior que emana de fuentes parecidas, pero que hace una propuesta mucho más interesante. Lo que viene a decir es que el discurso del odio, lo que menoscaba, el daño que genera, es un daño reputacional de estas minorías. Pero
en una concepción muy interesante de lo que es la reputación, no el concepto clásico de honor, sino de lo que algún autor denomina la reputación comunicativa. Es decir, claro, no es un solo mensaje, no es un tuit racista. Lo que dicen es que la reiteración de tweets, la reiteración de mensajes de odio, aunque cada uno sea una gota, digamos, esa suma de gotas constituyen un océano de desigualdad, de menosprecio, que lo que conlleva es que lo que conlleva es lo que se ha llamado el efecto silenciador de la libertad de expresión. La libertad de expresión de unos, de las mayorías, la libertad de expresión del discurso racista, etcétera, genera un efecto silenciador sobre otros colectivos en tanto en cuanto sus voces en la esfera pública van a perder valor. Al ser menospreciados, al ser denigrados, al ser cosificados, al ser anulados como personas o como comunidades, pierden esa reputación comunicativa y por tanto pierden la materia prima de la esfera pública, que es la capacidad de influencia en otros, de influencia ideológica y política, es decir, la capacidad de persuasión en otros al carecer de estatus comunicativo como colectivo. ¿De acuerdo? Y esto es más interesante, me parece interesante porque de algún modo plantea un conflicto entre libertad de expresión y libertad de expresión. Es decir, la libertad de expresión de unos menoscaba y reduce las posibilidades de ejercer la libre expresión por otros y, por tanto, debe restringirse la libertad de expresión de unos para garantizar la libertad de expresión de otros. Pero la otra línea, la primera de las que he mencionado, es la que quizá se ha implantado, bueno, de un modo quizá intuitivo, en la sociedad, al convertir todo mensaje hostil en una ofensa. En los últimos tiempos, lo que el liberalismo clásico concebía, el mismo Dworkin, entiende que, y lo ha dicho así en un artículo en el New York Times, no, el New York Review of Books, creo, la libertad de expresión es la libertad de ofender. Se ha dado la vuelta y se ha creado una suerte de derecho a no sentirse ofendido. Estos colectivos han entendido que todo discurso que menosprecie, que humille, incluso por vía del sarcasmo, sus características comunes, sus aspiraciones, sus formas de ser y estar en el mundo, todo discurso hostil contra estas características comunes se convierte en una ofensa personal. Y el derecho a no sentirse ofendido se ha convertido en una suerte de derecho fundamental, de la nada, ¿no? De esta tradición muy bien intencionado de protección de las minorías, hemos llegado a un grado de hipersensibilización frente a la que el Estado ha reaccionado con mucha mucha rapidez, sancionando por vía de interpretación expansiva o extensiva de los preceptos sancionadores, convirtiendo en expresión del discurso de odio toda manifestación de hostilidad o rechazo hacia concepciones del mundo distintas, hacia cosmovisiones distintas o hacia formas de vivir distintas. Y creo que nos hemos extralimitado. Aquí ya concluyo. Mi opinión es que estamos en un periodo de inflacionismo, digamos, represivo de la libertad de expresión y creo que eso hace un flaco favor a la democracia. Por muchas razones. Pero retomando esa idea, esa epistemología muy incipiente, si se quiere, de Stuart Mill, pero que se ha desarrollado por otros muchos autores, creo que a estas alturas es indudable que digamos, el funcionamiento de una esfera pública en democracia, más allá de cuestiones de legitimidad, por cuestiones puramente funcionales, es imprescindible la existencia de voces disonantes, es imprescindible la existencia de diversidad ideológica en la esfera pública para evitar fenómenos como la polarización, lo que se llaman las cámaras de eco, es decir, la eliminación de mensajes contrarios a los que imperan mayoritariamente, produce, como digo, estos efectos, esto por ejemplo Cass Sunstein lo ha desarrollado muy ampliamente, efectos de polarización y de
digamos, sesgos confirmatorios permanentes a través de cámaras de eco, de modo tal que, protegiéndonos frente a discursos divergentes, lo único que hacemos es ratificar acríticamente nuestras propias preconcepciones y eso empobrece el debate público, porque lo mínimo que hemos de hacer con nuestras convicciones es someterlas al test de la confrontación pública. Si permitimos que sea el Estado quien a priori elimine de la esfera pública estos discursos que no nos gustan, que aborrecemos, que son contrarios a los valores mayoritariamente compartidos, sin duda, generamos esta domesticación o infantilización del colectivo, de la esfera pública, y a medio largo plazo perdemos diversidad cultural, perdemos diversidad ideológica y perdemos, desde luego, calidad democrática. Por cuanto muchas de esas voces van a ser reprimidas a priori por la acción estatal. Pero además se genera otro efecto, se generan dos efectos, uno menos relevante y otro más relevante, y con esto termino. El primero se ha denominado el efecto Streisand, no sé si os suena, es muy conocido en teoría de la comunicación y demás, pero que tiene también ese efecto en relación con el discurso del odio. Hay un caso muy famoso, habréis visto una película que se llama, creo que Negación o Negacionismo, que es el caso que, o sea, es una película que reproduce el famoso pleito civil que existió en Inglaterra entre Deborah Lipstadt y David Irving, que era un negacionista, un historiador negacionista. Para lo que sirvió ese debate o ese juicio fue para, digamos, dar visibilidad y dar un altavoz a un negacionista como David Irving y que sus tesis, que eran socialmente anecdóticas porque era un grupo muy reducido de personas los que leían sus libros, etcétera, se propagaran en los medios de comunicación de masas. Ese es el efecto Streisand. Pero hay un efecto más pernicioso, que es lo que se llama el efecto desaliento. ¿Cuál es el problema de restringir bajo sanción los discursos hostiles? El problema es que si restringimos con una ley un discurso que no nos gusta, por ejemplo, con los artículos como el escarnio de los sentimientos religiosos o como la incitación al odio, una cosa que se llama la incitación al odio, una conducta que consiste en incitar al odio, se castiga hasta con 2 años de prisión o incluso más. ¿Cuál es el problema? Que la indeterminación y la vaguedad de la conducta descrita genera un efecto desaliento en aquellas personas que, queriendo ejercer su libertad de expresión, van a pensárselo 2 veces, o sencillamente el incremento de sanciones por conductas como de supuesto enaltecimiento del terrorismo, con las operaciones araña de la policía, que consiste en buscar tweets. Voy a hacer búsquedas aleatorias en Twitter a ver si encuentro chistes de Carrero Blanco para incoar diligencias de investigación policial. Ese clima represivo lo que genera es un enorme efecto de desaliento sobre el ejercicio lícito y legítimo de la libertad de expresión, porque la gente se lo pensará 2 veces antes de atreverse a dar su opinión, en cuanto sea una opinión minoritaria, discrepante, distinta, con el consiguiente detrimento global de la deliberación pública, que puede afectar incluso a esos grupos minoritarios, porque cuando se restringe la libertad de expresión, se restringe para todos. Y si ponemos en manos del Estado la decisión de quién puede decir qué, la pérdida de la calidad democrática y la pérdida de nuestra libertad la sufrimos todos. Nada más, hasta aquí. Wow, muchas gracias. Pues abrimos un turno de cuestiones. Tenemos que administrar, no sé cómo, porque no veo la pantalla. Yo creo que está el micrófono abierto, ¿no? Sí, yo creo que cualquiera puede... Esto no sé. Sí, ya está. Nada. Pues nada, no sé si puedo intervenir yo o hay alguien más. Iván. Dale. Sí. Vale. No, me estaba oyendo, pero ahora parece que no me oigo, porque si me oigo a mí misma parezco tonta. Yo tenía 2 preguntas. Una, si podemos hablar un poco más, y me interesaría mucho tu opinión, sobre esta cuestión que has planteado y que yo he leído en artículos de corte más sociológico sobre la injusticia comunicativa, que me pareció un concepto que a mí me ha resultado útil,
pero que quizá, bueno, en el lugar donde lo leí, siempre vinculado a los estudios feministas, pero también de las minorías, la cuestión de cómo, bueno, la pregunta que se hacía la autora era ¿por qué las mujeres, en un entorno en el que supuestamente ya estamos después del Me Too, empoderadas y demás, seguimos sin tomar la palabra en el espacio público, ¿no? Las mujeres les sigue costando aparecer como fuentes expertas, dar su opinión, etcétera. Entonces hablaba un poco de las condiciones estructurales que impiden ese ejercicio de toma de palabras. Entre ellos, por ejemplo, que es más probable que si decidimos intervenir seamos objeto de intimidación o de acciones violentas, de insultos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que quizá hay como una onda de trabajos que está en la línea de lo que tú decías, de esta segunda consideración de por dónde podemos plantear la dificultad de esos discursos o de su limitación, ¿no? Pero claro, la cuestión de que se puede producir una injusticia comunicativa, entiendo que quizá no se resuelve por el ámbito de la censura o de la judicialización de los casos, en eso estoy de acuerdo contigo, pero no sé si convendría que exploráramos como en un enfoque interdisciplinar esta idea. No me he quedado con el concepto de derecho que tú has dicho que usaban los norteamericanos, esa corriente, que sería como el paralelismo a esto de la injusticia comunicativa, no sé cómo lo has llamado, no me acuerdo. No sé qué término usaste. Y luego la otra cuestión es sobre precisamente la otra versión, la que inició McKinnon, ¿no? Entonces quería saber tu opinión sobre el repunte que hay de la doctrina, llamémosla así, McKinnon, en el debate sobre la pornografía. Entonces, en todo el ámbito en el que yo me muevo hay un recrudecimiento de los discursos y de las posiciones públicas, incluso políticas, para que se prohíba la pornografía. En este caso, el argumento principal es directamente su vinculación con el delito de la trata con fines de explotación sexual. Es decir, el hecho de que una pornografía mainstream en la que mayoritariamente lo que se percibe son sexualizadas, o sea, prácticas sexuales jerarquizadas y muy violentas contra las mujeres, serían discursos que estarían incitando la comisión del delito de explotación sexual. Y desde ahí entonces se están pidiendo políticas de censura directa no sé si a toda la pornografía o al menos sí a este tipo de pornografía. Entonces, bueno, por si podías darnos tu opinión sobre esta cuestión y cómo lo ves de esas dos cosas. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Abres melones muy complicados o que darían lugar a mucha discusión, aunque yo no creo que sea el más indicado porque, insisto, ser jurista es un déficit. Entonces, hay muchos aspectos de esa discusión sociológica con los que no estoy muy familiarizado. Pero en el tema de lo que mencionas, de la injusticia comunicativa, o esta idea de la protección de la reputación comunicativa, hay mucha discusión muy interesante en los últimos años porque ahí convergen dos polos que a priori pueden estar muy enfrentados en lo que es la discusión filosófico-política, no sé cómo se quiera. Por una parte, estas líneas de protección de minorías, desde el feminismo, el multiculturalismo, etcétera, o el Critical Race Theory que os había mencionado, han hecho mucho énfasis en eso, pero es curioso que desde posiciones opuestas, desde el liberalismo, este liberalismo contractualista, se ha hecho también mucho énfasis en esto desde una concepción concreta que es lo que se llama el republicanismo, el nuevo auge del republicanismo, que enlaza del republicanismo clásico, incluso de Cicerón, pero que conecta también con las concepciones contractualistas clásicas como Rawls, etcétera. Es decir, la premisa de una esfera ideal o de un ámbito ideal de comunicación o la premisa de lo que Rawls llama el velo de ignorancia, desde el que tenemos que decidir cómo queremos que las normas nos regulen, es la igualdad política. Es decir, todos tenemos que poder pronunciarnos, decidir en condiciones de igualdad. Desde esa premisa, trasladado a la discusión de la esfera pública, tienen que existir, para estar ante una verdadera
digamos, no solo una democracia representativa, sino lo que se llama, lo que se ha caracterizado, denominado como una democracia deliberativa, en sentido fuerte, es decir, que el ejercicio que es de lo que parte el republicanismo, el ejercicio de la democracia no es el mero meter un voto cada 4 años, sino es incluso un deber personal como ciudadano de participar en la polis, de intervenir y al mismo tiempo, y esto es muy interesante, de aprender a tolerar discursos opuestos. Es decir, condición inherente de un ciudadano de la República es tener esa capacidad igualitaria de intervenir, pero al mismo tiempo un deber de tolerar opiniones ajenas. Pues bien, volviendo a lo que, porque me estoy desviando, esa igualdad política de acceso a la esfera pública ha llegado al mismo punto de exigencia que esas otras demandas del comunitarismo o del multiculturalismo, exigiendo un, digamos, equitativo reparto de megáfonos, ha venido a decir algún autor. Hay un autor de la tradición liberal americana que se llama Owen Fish, que ha escrito sobre esto, es el que ha generado esta idea del efecto silenciador de la libertad de expresión, y lo que predica es que condición necesaria para una democracia real es que estos grupos minoritarios, las mujeres, tengan iguales posibilidades de ejercer influencia política en la esfera pública. Claro, y lo comparto contigo, el problema es que si para conseguir eso tenemos que a su vez que restringir las condiciones de acceso de otro sector a la esfera pública a través de la represión estatal, ahí, digamos, es una autocontradicción performativa, es decir, estamos fomentando la libertad de expresión a base de restringirla. Hay otras muchas vías. Frente al liberalismo clásico, el Estado no tiene que ser neutral ideológicamente. El Estado puede intervenir como un actor más en la esfera pública. El Estado tiene una capacidad de influencia política, es un actor cualificado en la esfera pública. Ya no solo con la publicidad institucional, sino regulando el ejercicio de la esfera política, de la esfera pública, pero no a través de la represión. Por ejemplo, en países con un mayor desarrollo, por razones sociales obvias, de líneas de multiculturalismo como Canadá, lo que se está planteando es conceder derechos de representación en las cámaras a determinadas minorías para potenciar esa voz en la deliberación pública. El mero hecho de luchar contra monopolios de los medios de comunicación es una forma de reequilibrar la capacidad de ejercer influencia en la esfera pública. Un dato, por si te interesara, hay una mujer que ha escrito muy bien sobre esto que se llama Caroline West, no sé si te suena, ahí hay un desarrollo muy interesante de esta discusión. Y es cierto, seguimos, es decir, yo creo que el daño que decimos del discurso del odio es real. La reiteración de estereotipos denigratorios hacia determinados colectivos, un ejemplo muy claro en España, la concepción estereotipada que aún tenemos de la etnia gitana, nos lleva a rechazar de antemano todo asociacionismo gitano, toda capacidad de intervenir como colectivo en la interacción social, etcétera, porque nos hemos generado una imagen estereotipada a través de pequeños mensajes, incluso en chistes, o los andaluces son vagos, o es que sí, quiero decir, hay algunas afirmaciones que me da miedo reproducir porque se está grabando, pero sí, todos los árabes son terroristas. Ese conjunto de pequeños mensajes generan estereotipos sociales que acaban integrándose en nuestra concepción de la realidad. Con las mujeres pasa lo mismo y eso menoscaba las posibilidades de interacción comunicativa. Indudablemente, lo que creo que reprimir bajo pena el discurso, estos mensajes, reprimir bajo pena chistes, es matar elefantes, matar moscas a cañonazos. Me parece que digamos, a medio plazo es contraproducente. Segunda cuestión, la pornografía. ¿Cuál es mi opinión? No sé, no me atrevo a dar mi opinión. Pero una vez más, creo que hay otras formas de regular Claro, la pornografía tiene sus problemas, porque hasta qué punto desde esta concepción de la libertad de expresión como contribución al debate público
no desde la autonomía moral, sino del ejercicio de la autonomía política, ¿hasta qué punto la pornografía tiene que estar protegida constitucionalmente como parte de la libertad de expresión? A lo mejor no merece tanta protección como un discurso netamente político. Yo, esto es una opinión personal, creo que más allá de cordones sanitarios y demás ideas más o menos peregrinas, creo que Vox, ya no es que tenga derecho porque le han votado, creo que opiniones como las de Vox tienen derecho a ser expresadas en la esfera pública, porque forma parte de esta deliberación democrática. Tengo a Héctor de testigo, yo no voto a Vox, pero da igual lo que yo vote. Sin embargo, la pornografía no tiene por qué ser un bien tan necesitado o tan merecedor de protección. La pornografía no contribuye a ese debate público. Podemos entrar en matices porque hasta qué punto el arte lo es, que yo creo que sí. Yo creo que la pornografía no necesita esa protección específica, lo cual no quiere decir que haya que sancionarlo bajo pena o que haya que sancionar y reprimir coactivamente toda publicación pornográfica. Ahora, ¿que pueda regularse por vía administrativa? Pues a lo mejor sí. A lo mejor desde lo que es la protección, tomarse más en serio el acceso de menores de edad a determinadas escenas pornográficas, etcétera. Creo que ahí hay mucho por hacer. Completamente de acuerdo. Lo que ocurre es elegir las herramientas correctas y legítimas. Gracias. A ti. Creo que Cristina tiene la mano levantada. Espera, me voy a poner aquí al lado para que me esto un poco mejor. Que estamos, tenemos un Cristina, tienes el micrófono silenciado. Sí. Ok, pues pongo el micrófono. Ahora. Muchas gracias por la ponencia y por el artículo que nos habéis enviado, porque hay mucha gente reflexionando ahora mismo sobre estos problemas que nos atañen. A mí me interesa plantearos una cuestión, tanto a ti como a Héctor, que habéis reflexionado sobre la cuestión del odio. Recuerdo una investigación en Estados Unidos acerca de una pequeña ciudad donde su consejo municipal está sistemáticamente bloqueado por una serie de personas que se dedican a insultar desde la tribuna y que por la protección de la libertad de expresión no tienen más remedio que ser soportados. Y entonces toda la dinámica del Consejo Municipal cambia porque los demócratas, digamos, se ven obligados a ensalzarse y a ensalzar todo lo que han podido hacer en gestión para que el discurso del odio, que saben que va a venir después porque tienen su derecho, no acapare todo el campo de la conversación. Entonces, lo que os quiero preguntar concretamente es si habéis pensado en la diferencia entre el discurso del odio y la estrategia de mantenimiento y de construcción y de reiteración de un discurso de odio y de desprecio, de menosprecio hacia unos actores determinados. Me refiero a que no es lo mismo el insulto puntual que el insulto mantenido durante 2 años, por ejemplo, a un presidente de gobierno o a lo que nuestra ultraderecha, porque ahí se han comportado igual el PP hasta ahora y Vox, por eso los llamo a los dos en este caso ultraderecha, ha llamado la izquierda, que es todo lo que no es la derecha. Ese discurso del odio mantenido en todos sus discursos y sus medios de comunicación durante 2 años, con ese, vamos, ya lo conocemos, ¿no? Son los insultos más graves de nuestro vocabulario que se les han dirigido, produce un efecto muy diferente del que puede producir el discurso del odio, el insulto puntual, que podemos combatir, como decís vosotros, con las armas de la deliberación y como dicen muchos autores. Estoy de acuerdo en ese punto, pero también pienso que las democracias deben de plantearse esta otra segunda cuestión, lo que tú llamabas la reiteración de los estereotipos, a la cual se suma la reiteración de los discursos de odio y de desprecio, porque esa reiteración lo que produce es una naturalización de la imagen despreciable de ese otro al que se trata de machacar. Y esa naturalización de esa imagen
hace absolutamente imposible el ejercicio de la democracia, porque con ese otro tan absolutamente despreciable, esa parte de la población en nuestro país, casi la mitad de los votantes, que desprecian, han llegado a despreciar de esa manera, con esa convicción y con esa naturalización a ese otro, no tienen nada que hablar. Y así ha sido. Durante esos 2 años no ha habido nada que tratar, no ha habido nada que negociar, no se puede negociar con alguien tan ilegítimo y despreciable desde ese discurso como tal. Lo que me pregunto es si sabéis si hay investigaciones que consideren la diferencia entre el desprecio, el odio o el insulto puntual y el desprecio, el odio y el insulto mantenidos como estrategia durante años, por su capacidad de destrucción de las posibilidades de la democracia misma. Vale, Héctor, por alusiones, vale. Has introducido muchísimas cuestiones en el debate. No sé si voy a poder ordenarlas, pero comenzando por la pregunta que haces. Si hay estudios sobre esta reiteración de estereotipos, pues no sé hasta qué punto los hay en sociología, que seguramente también. Esto es algo en lo que se enfatiza, en lo que trabajaron mucho una serie de autores de la Universidad de Berkeley en los años, bueno, de distintas universidades, pero esto nace en Berkeley en los 70, lo he mencionado antes, una corriente que se llama el Critical Race Theory, que precisamente hacían énfasis en eso. Claro, estos eran una clara minoría en un país en lo que se ha podido llamar, donde hay un absolutismo de la libertad de expresión, como Estados Unidos. Estos autores postulaban precisamente lo que parece que tú postulas, que era reprimir o restringir esos discursos, ni siquiera discursos, ahora diré algo sobre ello, estos mensajes aparentemente banales o inocuos, pero que son un permanente goteo de conformación de estereotipos a medio plazo, con estas ideas de, trasladado a su país, los negros no trabajan porque no quieren, los negros, prueba de que los negros son delincuentes es que las cárceles están llenas. Esos pequeños mensajes que van calando, que van haciendo poro, digamos, o atravesando poros en esa esfera pública. Este sector lo estudió y, curiosamente, y esto te va a interesar menos, pero en el ámbito del derecho penal se ha estudiado también mucho porque precisamente hay delitos el legislador se ha tenido que plantear a veces la creación de delitos con estas características. Es decir, casos en los cuales una acción puntual apenas genera un daño, sino que ese daño viene dado por la reiteración de acciones iguales. Y estoy pensando en casos tan aparentemente distintos como los delitos contra el medio ambiente. Una persona verter, yo qué sé, 40 litros de nitrato de amonio en un río, altera el medio ambiente, el ecosistema de ese río. A lo mejor ese acto puntual no, pero la reiteración de esos actos es lo que destruye ese ecosistema. Esto bueno, hay hasta monografías y tesis doctorales sobre el tema de lo que se llaman los delitos cumulativos o el efecto cumulativo de estos delitos. La sanción se justifica no por el daño que una acción puntual genera, sino precisamente por el efecto acumulado de distintos actos similares. Esto, que aparentemente no tiene nada que ver, que es la protección del medio ambiente, creo que enlaza metafóricamente directamente con lo que estamos hablando. Esta reiteración de conductas lo que generan es un medio ambiente social, es decir, un clima de opinión. Incluso los términos metafóricamente son muy símiles. La idea es generar un medio ambiente de opinión. Ahora, ¿debe sancionarse? Yo creo que no, porque la propia finalidad de la libertad de expresión es crear climas de opinión. Es decir, persuadir a otros de determinadas ideas. Lo que ocurre es que estas ideas no nos gustan. Dependiendo de qué concepto de la democracia tengamos, podemos más legítimamente o no restringirlo. Ahí hay una discusión en teoría del Estado. Por ejemplo, la Constitución alemana se autodefine como una democracia militante. ¿Qué quiere decir? Que está legitimada para excluir aquellos discursos y aquellos mensajes que abiertamente contradicen el propio sistema democrático. Claro, esto es herencia del nazismo.
Hay una cláusula en la Constitución alemana que puede, con arreglo a la cual se pueden prohibir partidos políticos. Eso es expresión de una democracia militante, que es el clásico dilema de la tolerancia hacia la intolerante, o de Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, es decir, nada de libertad para los enemigos de la libertad. Nuestro sistema es otro, o al menos así lo dice nuestro Tribunal Constitucional, no estamos ante una sociedad, ante una democracia militante. Y yo, y esto ya es una opinión personal, creo que tenemos que aspirar a no estar en una democracia militante que restrinja el contenido de los mensajes ideológicamente. Y luego está otra cuestión que tú has mencionado. ¿Qué hacer con Vox? No lo has mencionado así, pero te lo simplifico yo. Claro, eso es muy peligroso. Yo creo, por otra parte, que no, el fenómeno no es el mismo. Es decir, un partido político que haga su política a base de insultos, a base de fake news, a base de tergiversaciones de la realidad, si queréis, ¿es peligroso democráticamente? Sí, sin duda. Pero son las propias armas de la democracia, del debate público, las que tienen que combatir eso. No podemos caer en la tentación de decir, vamos a prohibir a Vox, porque aparte que socialmente sería una debacle, creo que desde el punto de vista de la legitimidad, llamarnos democracia sería más discutible, al menos. Claro, hay algunos autores también, y termino con esto, que si no me enrollo demasiado, que han postulado, por ejemplo, decir, si lo protegido por la libertad de expresión es el discurso público, entonces no tenemos que proteger aquellos mensajes que ni siquiera llegan a ser discurso. Es decir, digamos, un mensaje ordenado argumentativamente. Aquellos meros exabruptos no deben estar amparados por la libertad de expresión. Claro, eso es muy peligroso también. Porque igual que es muy peligroso que un Estado decida, desde el punto de vista del contenido del mensaje, qué se puede decir y qué no, que sea el Estado quien diga lo que es o no discurso, es también muy peligroso. Se ha planteado, algunos autores han descalificado esta lógica como un elitismo cognitivo. Al final, esto redundaría en que solo las clases poderosas y mejor educadas, las clases ilustradas, serían las que tendrían acceso a la esfera pública. Porque en muchas ocasiones, las clases más desfavorecidas son las que tienen más dificultad para entrar en ese nivel, vamos a llamarlo así, de sofisticación en el discurso. La democracia no se construye como diría Apple, en una sociedad, en una situación ideal de comunicación. La sociedad está hecha, la democracia y la democracia electoralista está construida a base de eso, de mentiras, de exageraciones, de promesas incumplidas. Pero esa es la democracia que tenemos, que es perfectible, sin duda. Pero si restringimos ese acceso a la esfera pública, entonces se llamará otra cosa, pero nos alejaremos de una democracia. Perdona que insista en un punto. Cuando has hablado de delitos cumulativos, ¿sabes si se ha considerado este aspecto del odio cumulativo o el efecto acumulativo del odio mantenido? Mira, si quieres, hay un artículo de una filósofa del derecho de la Pompeu que se llama Marisa Iglesias, que ha trabajado sobre este tema con un concepto que ha manejado que se denomina la violencia ambiental. Y consiste precisamente en esto. Y ella, esta autora, hace una defensa de la necesidad de reconfigurar nuestras concepciones de lo que es el daño. Nosotros estamos acostumbrados cuando decimos esto hay que restringirlo porque genera un daño. Cuando hablamos de un daño hablamos de lesiones muchas veces tangibles, como es el menoscabo de la integridad física, la muerte de otro, etc. Esta autora reivindica que tenemos que cambiar nuestra concepción de lo que es un daño para llevarlo precisamente a estos daños cumulativos y reconfigurar incluso la regulación legal para incorporar estos daños. Te voy a pasar si quieres te puedo mandar el artículo, se lo mando a Héctor. Pásamelo a mí y lo mando yo. Vale. Por cierto, yo en el libro, está feo hablar del libro de uno, pero entro a debatir con esta mujer y no comparto sus tesis. Lo digo por si quieres más herramientas para la discusión. Sí, Álvaro tenía la mano levantada, pero Andreu también quería intervenir. No sé si Héctor también quería decir alguna cosa. Entonces, bueno, como los tenemos en la sala, pues, a ver, te paso un poco por aquí. Andreu primero, sí. De acuerdo. Pues adelante, Andreu. Hola,
yo quería, tras este despliegue que nos has hecho de las diferentes estrategias frente a los discursos del odio y la protección o no del conjunto de la sociedad o de aquellos que ejercen el odio, yo he percibido una dicotomía acerca de la que te querría pedir, si es posible, si fuera posible, que avanzáramos un paso más para ver si pudiéramos establecer una conexión entre estas dos estrategias, entre estas dos líneas y dos orígenes de doctrina en torno a la protección de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, que serían, por un lado, la europea, llamada así genéricamente, y la que emanaría de una forma muy directa de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Estoy seguro que esto no te supone ningún problema, porque dada tu trayectoria y todo lo que has hecho, me parece que esto entronca. Y me parece significativo, me parece relevante preguntarlo, sobre todo porque nosotros aquí, como académicos de la comunicación, estamos en contacto con unas fuentes de pensamiento muy directamente procedentes del mundo universitario estadounidense, que lleva empotrada esta visión, ¿no?, injertada, esta visión de la primera enmienda, y me parece importante reconocer, si es posible, estas tendencias. Lo que no me ha quedado claro es cuáles son esas dos estrategias que dices. Es decir, la restricción frente a la no restricción, ¿te refieres? No. La visión más contractual, más contemporánea, creo entender, frente a una visión en la que tenemos ese mercado al que había que garantizar un acceso igualitario. Como diría que él, me alegro que me hagas esta pregunta, porque he dedicado 80 páginas del libro a establecer la diferencia entre Estados Unidos y Europa, porque es la gran diferencia. El llamado excepcionalismo americano de la primera enmienda es que es distinto al resto del mundo. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos, por supuesto que aprobó el pacto internacional, es decir, ratificó el pacto internacional de derechos civiles y políticos, pero hizo lo que legalmente se llama una reserva a esa ratificación. Y esa reserva consistía precisamente en oponerse a el artículo 22, que permitía restringir la libertad de expresión en determinados casos. Hasta ese punto llega la concepción de la libertad de expresión en Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, digamos, la concepción de la libertad de expresión de Estados Unidos, partiendo ya de la primera enmienda que dice no law, es decir, no se aprobará ninguna ley que restrinja la libertad de expresión, con lo cual ya ahí partimos de un radicalismo tremendo. Ha venido sobre todo perfilada por la doctrina del Tribunal Supremo Americano. Y ese Tribunal Supremo Americano tiene la concepción de la libertad de expresión tiene su origen en este mercado de las ideas. Un juez, Oliver Wendell Holmes, fue el que desarrolló toda esta línea, primero con votos particulares a las sentencias que restringían la libertad de expresión en lo que se llamó el primer terror rojo, es decir, en los años 17 y 20, aquellos autores, se intentó reprimir el comunismo. Luego vino la era McCarthy, que era el segundo terror rojo, pero ya en el primero, el Estados Unidos admitió restricciones y Oliver Wendell Holmes empezó a emitir votos particulares, y fue ahí, en esos votos particulares, donde surge la idea del mercado de las ideas. Y es el equivalente al liberalismo económico, pero en el ámbito de la libertad de expresión. Es decir, el Estado no puede interferir ideológicamente en el debate público. El Estado tiene que mantenerse neutral, absolutamente neutral, y hay que dejar, es un laissez-faire del mercado de las ideas, hay que dejar que sea el propio debate del que surja la idea victoriosa, si se quiere, ¿no? Así lo decía Holmes. ¿Qué pasa en Europa? En Europa es que hemos vivido una realidad distinta. En Europa estamos marcados por la Segunda Guerra Mundial, estamos marcados por el tabú, pero el tabú en positivo, el tabú desde los términos freudianos como el tabú del incesto, el tabú del Holocausto. El constitucionalismo europeo nace de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y surgen constituciones como la de Alemania, con esa democracia militante, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, con una cláusula de abuso de derecho también como una democracia militante, por los horrores, así se ha entendido, de los excesos de la libertad de expresión, de los excesos, digamos, de la libertad de pensamiento. Todos sabemos cómo ascendió Hitler al poder, etcétera, etcétera. Sintetizando mucho, en Estados Unidos
hay dos conceptos que se contraponen, Estados Unidos y Europa. Uno es libertad de expresión frente a dignidad. El concepto de dignidad y el concepto de honor es un concepto extraño en la teoría constitucionalista americana y, sin embargo, es el núcleo de la Constitución alemana. El artículo 1 de la Constitución alemana empieza por la dignidad de la persona. Y eso en Estados Unidos es completamente extraño. La premisa es la libertad de expresión. Y otro concepto que he desarrollado yo en el libro que me parece muy gráfico también, que es la diferencia entre disidentes frente a víctimas. En Estados Unidos, el disidente es un héroe. El que quema la bandera de Estados Unidos es un lone rider, un héroe solitario, inherente a esta mitología del individualismo americano, aquel que se opone al poder con su expresión es el héroe. Y el disidente se ha convertido en una especie a proteger. Por eso la libertad de opinión de las minorías se ha convertido en el núcleo de la protección. Sin embargo, en Europa, el concepto nuclear es el de la víctima. Toda una discusión sobre esto. Es la víctima el esqueleto sobre el que o la materia prima sobre la que se construye esto. La premisa es la protección de las víctimas, es decir, los damnificados por las voces mayoritarias, por la inercia que conlleva el absolutismo de una libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y es que son dos cosmovisiones distintas y creo que irreconciliables. Desde la máxima ingenuidad y, si fuera necesario, hasta la ignorancia, me pregunto cómo, a partir de una visión tan extremadamente garantista, ya por comenzar negando, no será posible, no podrá hacerse ninguna ley, ¿no?, de la primera enmienda, hemos podido ver situaciones como la del macartismo en Estados Unidos, que no se limitaba a intervenir en la libertad de expresión, en la libertad de pensamiento, sino que parecía penetrar hasta las cuestiones de conciencia más íntimas de las personas. ¿Cómo ha sido posible en ese marco? ¿Por una mera aberración? No soy capaz, digamos, de darte una lectura sociológica, es decir... ¿Por un Tribunal Supremo? Hay fluctuaciones. En el Tribunal Supremo, digamos, muchas de las acciones del macartismo fueron... digamos, el Tribunal Supremo no siguió a pie juntillas el macartismo, se vio imbuido por la época, pero fíjate, el macartismo es de los años 50, 50, no llega a los 60, y en el año 62 es cuando se publica la sentencia más importante de la libertad de expresión en el Tribunal Americano, que es Brandenburg contra Ohio, cuando se crea el concepto del test, lo que se llama el test Brandenburg, que es el de la incitación inminente, es decir, es por primera vez donde se define qué es lo que queda fuera de la libertad de expresión con esa idea de la incitación directa a actos de la violencia. Y Brandenburg contra Ohio es del año 62. Y ya digo que es el punto más álgido de la protección de la libertad de expresión en Estados Unidos, inmediatamente después del macartismo. No soy capaz digamos, de hilar una cosa con otra. En los años 50, por ejemplo, esto es verdad, en los años 50 en Estados Unidos surgen, no me acuerdo de los nombres, están en el libro, varias sentencias en las que daos cuenta, y vuelvo a la idea del disidente, las restricciones a la libertad de expresión que existían en diferentes estados, en las legislaciones, se utilizaron frente a las luchas por los derechos civiles de los negros. Muchas de las normas que se impusieron no en Selma, sino en otros muchos sitios contra Martin Luther King, contra las sentadas que hacían en lugares públicos, en cafeterías, etcétera, eran normas dirigidas a restringir la libertad de expresión. Y en los años 50, Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó muchas sentencias, creo que hasta 4, en las que se anulaban todas esas sanciones en protección a las minorías, porque la figura del disidente se traduce en eso, en la figura de la lucha por los derechos de las minorías contra el poder, en una época coincidente con el macartismo, con lo cual es un fenómeno curiosísimo, pero que yo no soy capaz de explicarte, no tengo ni idea. Hay voces, hay manos levantadas. Sí, manos levantadas, no sé si esto quiere intervenir. No, venga. Bueno, en ese caso, primero Álvaro y después veo que hay 3 personas. No, hay Emil también está. Pero bueno, ahora tiene la palabra Álvaro cuando quieras. Hola, buenos días.
Bueno, en principio quería hacer, así como prólogo, un par de apuntes, ¿no? Sobre, en primer momento, la diferenciación entre minorías y subalternos, ¿no? Me parece que a lo mejor hablar de las mujeres como una minoría sería un poco extraño, cuanto menos. Luego también, por ejemplo, has mencionado las cámaras de eco, ¿no? De cómo con una democracia deliberativa se podría eliminar esto, y al final creo que las cámaras de eco han existido y van a seguir existiendo, ¿no? Tanto en redes sociales como en un debate propio de personas cara a cara. Y a colación de estas cámaras de eco y siguiendo con lo que te preguntaba Cristina, sobre el hecho puntual o reiterado de un discurso, al final esto es un poco como la ventana de Overton, ¿no? El ir reiterando un discurso pasa de ser algo radical a algo totalmente normalizado por la sociedad, ¿no? Y es precisamente ahí donde quería hacer mi pregunta, porque claro, eh, al igual que un periodista tiene la obligación, ¿no? A la hora de hacer un discurso o un artículo, siempre de poner el supuestamente, de basarlo en datos, de tener unas fuentes y de tener siempre digamos, un apoyo que le lleve a dar una serie de discursos o de ideas. Si yo como periodista miento o hago algo injurioso contra otra persona, se me puede perfectamente llevar a los tribunales. ¿Por qué por qué no hay un mismo rasero para, por ejemplo, los discursos políticos de odio, como decía Cristina, de la extrema derecha, de decir, bueno, ¿por qué no te basas en datos? ¿O por qué un tribunal no puede pedir unos datos o puede realmente cancelar un discurso que no esté basado en ese tipo de datos? Esa es la pregunta. Ya. Sí. Vale. Primero, por clarificar una cuestión, yo no sé si he empleado el término subalterno, si lo he empleado me he equivocado, yo hablaba de grupos subordinados socialmente, pero bueno, da igual. Cuando hablo de minorías, no me refiero a minorías en términos cuantitativos, es decir, obviamente, yo no sé cuál es el cómputo exacto, pero puede haber perfectamente más mujeres que hombres en España, pero sin embargo, sociológicamente o sociopolíticamente, creo que es pertinente calificar todavía como minorías, insisto, si queréis, grupos subordinados o desfavorecidos, llamadlo como queráis. Claro que va a haber siempre cámaras de eco, eso es inherente a nuestra forma de ser, no nuestra de los que estamos aquí, sino del ser humano. Es decir, el sesgo confirmatorio es una de las premisas de nuestro acceso a la información y es inherente, por tanto, que nuestra inercia intuitivamente sea buscar la confirmación de nuestras ideas. El mero hecho de que leamos unos medios de comunicación y no otros es inevitable, digamos. Pero creo que coincidirás conmigo en que si todos hiciéramos el esfuerzo de someternos a las opiniones que nos disgustan o de, yo qué sé, por simplificar, en vez de leer El País, leer Un Día o tomar por costumbre leer La Razón, eso enriquecería nuestra calidad en el discurso, porque haríamos el esfuerzo de contrastar nuestras convicciones. Yo no digo que se vayan a eliminar las cámaras de eco, pero la restricción por parte del Estado de determinados mensajes por el contenido de esos mensajes potencia más el fenómeno inherente a estos sesgos de confirmación y a las cámaras de eco, lo cual creo que todos coincidimos que va en detrimento de la calidad de la deliberación pública, ya sea para la búsqueda de la verdad, ya sea para el consenso entrecruzado que llamaba Rawls. Desde ese punto de vista iba dirigida la noción de la cámara de eco. Y me preguntas, bueno, te confieso que no sé lo que es la ventana de Overton. Yo decía que ser jurista es un déficit y hasta ahí no llego. Pero bueno, es esta idea de la reiteración de discursos. Sí, efectivamente, ese es digamos, el daño, el efecto lesivo de la reiteración de mensajes es que se terminan por convertir en verdades. Que todos los gitanos son unos ladrones, que todos los árabes son terroristas, se termina por convertir bueno, pues eso, en una verdad no contrastada, ¿no? Que asumimos como un dato de hecho. Hay que combatirlo, pero ¿cómo combatimos eso? ¿Lo combatimos poniendo en manos del Estado
la decisión sobre qué se puede decir y qué no, o lo combatimos con las mismas herramientas del discurso público, es decir, con las mismas herramientas de la esfera pública. Yo creo que hay una lógica muy razonable en la concepción norteamericana, salvo que estemos ante situaciones de inminente violencia, salvo que estemos ante situaciones de inminente restricción de un derecho. Por ejemplo, cuando inmediatamente se va a discriminar, se va a impedir la entrada de alguien en un local como consecuencia de un discurso, por ejemplo. Todo lo que conlleve la reiteración de estos estereotipos puede evitarse su implantación a través del de la misma herramienta, a través del discurso. Y la publicidad institucional del Estado, por ejemplo, hace una gran labor y puede hacerla más en la eliminación de estos estereotipos. Y es la propia opinión pública y la acción de la sociedad civil la que tiene que hacer un esfuerzo en eliminar estos estereotipos. Y no ponernos, creo que es sana la tradición liberal de ojo con poner demasiado poder en el Estado. Si el Estado es el que decide lo que podemos decir y no, salimos todos perdiendo. Era un poco el final de mi... Y luego, por último, dices, ¿por qué un periodista tiene más deberes que un ciudadano? Precisamente por el rol social e institucional que ocupa un periodista. Un periodista... No, perdón, que un ciudadano no, que un político. Pero un periodista es un actor cualificado de la esfera pública, aunque eso obviamente está cambiando, los medios de comunicación tradicionales están dando paso a las redes sociales, con lo cual aquí hay una mutación también importante de esos roles, pero un periodista en la concepción tradicional se le presupone cualificado, un actor cualificado en la esfera pública con más capacidad de influencia que un ciudadano de a pie. Por eso tiene asignados mayores deberes. Por ejemplo, en materia de información, mayores deberes. Déjame, ahora me... Sí, no, es que no he dicho ciudadano, he dicho político. O sea, me refiero precisamente por ese mismo... Pues también por el diferente rol social que realiza un político. Es decir, hemos diseñado un sistema con arreglo al cual la democracia representativa presupone partidos políticos con capacidad de emitir un determinado discurso. Volvemos, si no, a esto que he mencionado antes del elitismo cognitivo. Si buscamos a un actor teóricamente imparcial, el Estado es un actor imparcial que decida cómo se puede, ya no qué se puede decir, sino cómo se puede decir, es decir, cómo se puede trabar un discurso y puedes hacer esto, pero no puedes mentir. Es decir, acabarían todos los políticos en la cárcel si exigiéramos que cumplieran sus programas electorales, si exigiéramos que todo dato que dan estuviera contrastado. El ejercicio de la libertad de información de un periodista presupone ese deber de, digamos, de diligencia, de contrastar las fuentes, pero eso no debe exigirse, me parece, no debería exigírsele a un político so pena de amenazarle con una pena privativa de libertad, porque acabamos con la democracia, porque convertimos la democracia en una élite intelectual y volvemos a una aristocracia intelectual, si se quiere llamar así, o a una aristocracia en la esfera pública, llámese como se quiera. Y eso genera un problema. Imagínate que eso lo hubiéramos exigido con el surgimiento de los sindicatos. Se habrían frotado las manos las clases poderosas. Creo que es muy peligrosa esa línea. Sí, parece que Emil tenía la mano levantada, así que cuando quieras. Hola, buenas tardes, buenos días. Hola. En primer lugar, pues simplemente quería agregar algo al primer comentario en forma de recomendación. Cuando hacían mención sobre el tema de la discusión sobre la pornografía y McKinnon, hay un escritor sudafricano muy reconocido porque es premio Nobel de Literatura, Coetzee. No sé si se pronuncia su apellido así, y él tiene un libro que se llama Sobre la censura. Hay un capítulo dedicado precisamente al tema de la pornografía y él da sus argumentos en contra. Muy resumido sería que la censura de la pornografía, si se da bajo el concepto que explica McKinnon, sería una forma de invisibilización de algo que está siempre supedito a la crítica. Entonces estaría invisibilizando algo
que refleja un problema de estructuras de poder que se podría poder discutir. Eso en cuanto a temas de discurso, porque pues la compañera mencionaba que en su círculo se habla de la censura de la pornografía por su presunta relación con trata de personas, y esto es un problema mucho más grave que el discurso como tal. De todos modos, yo presupondría que eso es algo de lo que se encarga, no presupondría, es obvio que eso es un tema ya penal y por lo tanto ya estamos hablando de algo que es, pues lo que yo entiendo es ya eso es un crimen de por sí. Entonces no sé qué, creo que es válida la discusión, pero no entiendo muy bien qué función ejercería ahí la censura, porque es un crimen que está asociado, sí, pero no... Vale, por aclarar que yo había hecho esa intervención, disculpadme, era solo, tienes toda la razón, es decir, hay casos donde se localizan personas que son víctimas de trata con fines de explotación sexual en la industria pornográfica. No me estaba refiriendo a esos casos, sino al hecho de que las prácticas sexuales representadas en la pornografía incitaban al consumo de prostitución en general y al mantenimiento a medio y largo plazo de la explotación sexual, o sea, como dos aspectos diferentes. En eso estoy de acuerdo contigo, por aclarar. Vale, ok, no, perfecto, un proceso retroalimentativo. Bueno, en caso de que a lo mejor sí conocen o en caso de que no conocieran el texto de Coetzee, pues yo lo recomendaría porque es interesante esa perspectiva que él da. Y además de, bueno, y el libro en general trata otros temas de censura. Eso en primer lugar. Había una segunda intervención que quería hacer ya más en forma de pregunta, pero pues no solo me cuesta ser conciso de por sí, sino que estoy tratando, es una pregunta en un caso hipotético, aprovechando pues que eres más bien abogado y no nuestra profesión de comunicadores. Pero bueno, y además, empezando porque... Perdona, te voy a interrumpir. Los abogados somos comunicadores también, aunque con otros fines. Bueno. Nada, bueno, investigadores en comunicación. Pero bueno, precisamente por el tema profesional y por un tema geográfico, yo no conozco bien el sistema penal español, no lo conozco a profundidad. Yo más o menos supongo que no es inquisitivo o inquisitorio, al menos a la manera en como habrá sido en una época. Pero esto lo digo porque cuando comentabas que tenía que haber una diferencia entre un discurso de odio que seas, bueno, compartiendo el término sin la discusión de lo que es un discurso de odio, si podemos aceptar que el discurso de odio tiene un valor social dentro de lo que es la discusión pública, de que la discusión pública no debe ser solamente discursos asociados a lo previamente aceptado como moralmente aceptable, valga la redundancia. Y entonces un medio de comunicación puede, ya sea un medio de comunicación grande o por ejemplo un portal pequeño, puede aceptar esta premisa y en efecto pues publicar textos que estén propensos a ser discurso de odio, pues eso es algo que podemos aceptar. Y tú decías que hay una diferencia entre eso y el discurso de odio que se hace en un momento donde se puede entender que es una incitación directa a la acción, que pueda entenderse que ya es el paso final hacia hacer que la víctima sea físicamente agredida o directamente discriminada. Entonces sí, hay una diferencia entre los dos. Está retrotrayendo la discusión a eso. Pero mi pregunta es, en caso hipotético en España, por ejemplo, entre esos dos puntos tiene que haber un proceso intermedio. Un medio de comunicación que publica estos discursos que pueden ser propensos a ser criticados como discurso de odio no se está exponiendo a ser acusado de haber cumplido el rol intermedio, de haber sido el puente entre el punto inicial y el punto final, más allá de que no sea la incitación directa final. Bueno, eso. Sí, no, es que es vale, es una cuestión complejísima, pero muy importante. Por orden, conocía el libro, lo que pasa es que yo digo Coetzee, porque no tengo ni idea de cómo se dice el apellido de este señor, pero sí, es un libro complejo, pero muy interesante. Perdón, sí.
Te vamos a pedir, Emil, si puedes poner el nombre del autor y del libro en el chat para que todos lo tengamos el dato, por si alguien... Caramba, perdón, es que estoy como invitado porque entré por segunda vez y no puedo escribir. Y no puedes ponerlo por el chat, después hablamos, no te preocupes. Bueno, pues si quieres lo pusiera yo. Sí, se escribe con C, con Z y 2 Es. Tiene un librito efectivamente traducido que es una compilación de artículos además sobre la censura. Complejo, pero muy, muy interesante. No recordaba que había mencionado, que había trabajado sobre o hablado sobre la pornografía. Lo que mencionas de la pornografía y la trata de personas creo que enlaza directamente, al menos tal como lo he visto yo, con la siguiente cuestión. Y esto va un poco no sé si en contra, pero criticando quizá las posturas que ha mencionado Vanessa acerca de la justificación de la restricción de la pornografía por sus efectos o por entender lo que puede venir a fomentar la comisión de actos de trata de seres humanos por razones de explotación sexual. A mí me cuesta, no sé si hay estudios serios que empíricamente hayan mostrado esa relación causal, pero a mí me cuesta trazar y por tanto justificar que pueda probar, o sea, me cuesta que pueda probarse esa relación causal entre un fomento o una mayor permisión o una mayor exposición de la pornografía con un incremento de las víctimas de trata. Ahí creo que hay un problema nuevamente de definición de los daños del discurso del odio. Esto es uno de los grandes caballos de batalla de los que defienden la restricción del discurso del odio. ¿Hasta qué punto pueden probarse esos daños que se aducen, ya sea por reiteración de estereotipos, ya sea lo que se llaman en la doctrina americana el emotional distress, es decir, daños morales, para entendernos, es decir, que los efectos incluso psicológicos que puede generar que una persona esté muy expuesta a un discurso racista, siendo esta persona perteneciente a una etnia menospreciada, por ejemplo. Creo que es empíricamente difícil de demostrar. Y esto, insisto, enlaza con lo que mencionabas sobre la prueba de la incitación o la existencia de zonas grises entre lo que es un discurso del odio que podríamos decir que debe ser protegido y lo que ya es una incitación directa a la violencia. Claro, es que es muy difícil en el caso concreto. Y eso enlaza con lo que mencionaba del efecto desaliento. Si un legislador como el nuestro, que en el artículo 510 ha descrito la conducta prohibida con penas superiores a 2 años, lo que significa que hay ingreso seguro en prisión, porque las penas de hasta 2 años se pueden suspender y no conllevar el ingreso, pero a partir de los 2 ya conlleva el ingreso en prisión. Pues bien, penas superiores a 2 años, conductas como la incitación indirecta al odio. Hacer un análisis semántico. ¿Qué naranja significa incitar indirectamente al odio? Y se mete en un mismo saco la incitación directa los casos, o sea, los actos posibles son incitación directa a la violencia, incitación indirecta a la violencia, incitación directa o indirecta a la discriminación e incitación directa o indirecta al odio. Una persona que decida, un periodista, como ponías tú el ejemplo, un medio de comunicación que decida voy a emitir este discurso o este mensaje, coge el Código Penal y dice no entiendo nada. O sea, aquí cabe todo. Ese es el efecto desaliento del que hablo. Una sanción penal descrita con tal ámbito de vaguedad e indeterminación genera ese efecto desaliento porque incluso quienes ejercen conductas expresivas que directamente son o están en el núcleo de la protección del derecho, pueden verse disuadidas, desalentadas de ejercer su derecho fundamental ante la incertidumbre de ¿acabaré preso o no acabaré preso? Esa es la idea del efecto desaliento. Y efectivamente, cuando hay una incitación directa a la violencia que ya podamos decir no forma parte de la libertad de expresión, es un análisis muy complejo, pero es fundamental 2 cosas. Tanto para decidir en abstracto qué hacemos con el discurso del odio, como para en el caso concreto decidir si esto es o no incitación directa, tenemos que partir primero tenemos que partir del contexto. La
me da cosa volver a hablar del libro, pero también analizo esto, la estabilidad social y por tanto el contexto macrosocial va a llevar necesariamente a una u otra regulación. No podemos regular, no tendría sentido regular el discurso del odio igual en España que en, no sé, por poner ejemplos extremos, en Burkina Faso. Igual que en el caso concreto, la decisión de si una conducta es adecuada para incitar a actos de violencia va a depender necesariamente del contexto. Cuando en la radio de las 1000 colinas el locutor llamaba reiteradamente cucarachas a los tutsis, eso, en ese contexto, era un acto de incitación directa a la violencia contra los hutus. Confieso que ya nunca soy capaz de aclararme cuáles eran, los hutus o los tutsis, pero bueno, el ejemplo es claro. La radio de las 1000 colinas fue un ejemplo claro de un discurso directamente incitador de la violencia. No solo porque la finalidad era esa, sino que el contexto era tan explosivo que el efecto de ese discurso era la realización de actos violentos contra una de las dos etnias. Ese mismo discurso, imaginad un caso extremo en el que un locutor dice los gitanos son unas cucarachas o los pelirrojos son unas cucarachas y lo reitera porque tiene una animadversión brutal a los pelirrojos. Obviamente, en el contexto de estabilidad social en España, teniendo en cuenta que los pelirrojos no es una clase, no ha sido una etnia tradicionalmente no ha sido un grupo social tradicionalmente subordinado, no hay ningún riesgo de incitación directa ni indirecta a la violencia. Con lo cual el análisis es muy dependiente del contexto. Sí, Cristina tenía la mano levantada. No, Cristina, no, es que no se la ha bajado. Cristina, hacemos el de Cristina y luego la mía y vamos cerrando. No, Álvaro. No, pero es que creo que son manos que no he bajado antes. No sé si tenéis alguna cuestión más. Sí, perdón. No, en mi caso es que no había bajado la mano, no que tenga más cuestiones. Vale. Esta de Álvaro hacemos la mía y vamos cerrando, llevamos 2 horas ya. Vale, yo quería preguntarle cuando habla de violencia, ¿a qué tipo de violencia se refiere? Porque me viene a la cabeza Johan Galtung cuando habla de el triángulo de violencia, ¿no? Que es, habla de los 3 vértices, que sería violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. Entonces, por ver un poco el Código Penal o en este caso la jurisprudencia, a qué tipo de violencia se refiere y si realmente está dejando de lado otros tipos de violencia. Vale, esta vez sí sé quién es Johan Galtung, pero por una razón, porque hay un compañero, un profesor de la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide, que ha trabajado mucho sobre esto, enaltecimiento del terrorismo y tal, y ha utilizado como marco, digamos, metodológico la teoría de este, creo que sociólogo, ¿no? Galtung. No estoy muy familiarizado con ella, aunque a través de estas lecturas sé de lo que hablas. No, cuando hablo de la violencia, hablo de la violencia física. Es decir, cuando el Tribunal Supremo Americano, cuando la literatura especializada dice esto queda fuera, es decir, una de las conductas expresivas que quedan claramente fuera de la libertad de expresión, es la incitación directa a actos violentos, pero en violencia física. Es decir, conductas que puedan menoscabar la vida, la integridad física o la integridad, ni siquiera la integridad moral, la integridad física de otras personas. Porque claro, si entramos en el concepto de la violencia estructural, entonces nos vamos a esos otros formas de daño que serían más cercanos al efecto cumulativo que hemos mencionado o a la violencia ambiental de la que hablaba Marisa Iglesias, la profesora esta de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra. Me refiero a la violencia en sentido físico. En general, para que lo tengamos claro, cuando se dice que queda fuera la libertad de expresión la incitación directa a actos violentos, es más amplio. Es la incitación, lo que dice en particular Brandenburg contra Ohio, la sentencia de Estados Unidos, que es un poco de donde emana esto, es la incitación directa e inminente a actos delictivos contra bienes personales. Es decir, la incitación directa a impedir el acceso a un servicio público de un conjunto de personas, es decir, incitación directa a actos de discriminación, también quedaría fuera de la libertad de expresión porque
esa conducta expresiva no pretende, digamos, ni puede interpretarse intersubjetivamente ni subjetivamente, pretende intervenir en la deliberación pública, sino sencillamente menoscabar intereses y derechos de terceros. Es esta idea del clear and present danger, ¿no? Es el clear, es la fórmula o el test Que viene de ahí, del ¿no? clear and present danger que se, digamos, desarrolla o termina de perfilarse con Brandenburg contra Ohio. Eso es. Gracias. Muy bien, pues tiene la palabra Héctor. Bueno, pues yo quería hacer varias cosas y voy a ser cortito. El primero es un apunte erudito. Este Oliver Wendell Holmes, que fue tan importante en el Tribunal Supremo americano, era hijo de otro Oliver Wendell Holmes que era amigo de Peirce y de Dewey. Y que hay una, yo lo aprendí porque hay una novela muy interesante, se llama El Club Dante, que viene a ser una ficción donde Peirce aparece tangencialmente y bueno, es una curiosidad anecdótica, ¿no? Dos ideas que no quiero desarrollar, pero que una discusión que hemos tenido Rafa y yo muchas veces es hasta qué punto, y que ha salido aquí también, es hasta qué punto ciertas cosas están o no cubiertas por la libertad de expresión. El porno, ciertas cosas en el arte, la música, que es una cosa que me interesa en mi caso, ¿no? Pero es que me parece que si tiramos de esta idea de la reiteración, en la idea esta de cómo en buena medida nuestro imaginario viene determinado, no solo el imaginario político, el imaginario en general de lo que pensamos, cómo es el mundo, tanto por la ficción como por la información, ahí habría una vía para pensar esto que me parece interesante, ¿no? Otra cosa que ha salido varias veces es, pero creo que es importante enfatizarlo, ¿no? Que la prohibición no es la única acción que el Estado o que la comunidad puede hacer frente al discurso del odio, ¿no? Y es más, creo que sería también otra cosa a explorar, que precisamente la legitimación de ciertas cosas que están muy degradadas o que se perciben como chiringuitos, viene precisamente a decir, bueno, para evitar precisamente que el Estado prohíba cosas y que haya un régimen de censura, debemos autorizar que el Estado haga otras cosas. Publicidad institucional, apoyo a las iniciativas de los colectivos, una ley de tercer canal que hubo en su momento donde se diese espacio a los grupos sociales, bien sean los colectivos vecinales, las minorías, lo que sea. Un ejemplo más, que parece tonto pero es importante, la decisión de a qué organismos de la sociedad civil se conceden subvenciones incide directamente en la redistribución de la esfera pública. No, pero digamos son mecanismos que están muy, desde ciertas perspectivas políticas, se les da mucha caña y decir, bueno, ¿qué queréis? ¿Un sistema de censura? Vamos a eso. O que el Estado no haga nada. Entonces, ahí me parece que es un espacio discursivo a explorar. Pero lo que realmente me parece más interesante es... y tiro un poco de la intervención de Cristina. Creo que necesitamos hacer un poco en esta discusión de autocrítica desde ciertas posiciones políticas y también desde ciertas posiciones académicas. O sea, me parece que, por ejemplo, cuando en todas las cuestiones de la critical race theory hay como una especie de discusión sobre ciertos principios liberales básicos, de la idea de que la ley es igual para todos, bueno, ciertas asunciones que sabemos que no son ciertas, pero que necesitamos hacer creer para que la cosa funcione, ¿no? Entonces, claro, no deja de ser curioso que esa laminación de las ideas liberales básicas, que están en el principio también de la democracia representativa y deliberativa, esté viniendo desde las posiciones de la izquierda, ¿no? Pero no solo eso, es que tengo la sensación también de que esa parte de esa erosión viene también por parte de cierta rama de la academia y en buena medida terriblemente influida por nuestras propias perspectivas del análisis del discurso, la semiótica, los estudios culturales, es decir, estaba pensando en una cosa que he leído y que estoy escribiendo ahora y tengo aquí mirándome a uno de mis editores a los que sabe que le debo un artículo que he entregado, que voy a entregar tarde sí o sí. Unas cosas que dice Rees en un artículo sobre la institución del periodismo y él dice, bueno, igual una de las cosas que ha erosionado al periodismo, que estaremos todos de acuerdo, aunque es un elemento importante en este clima de opinión democrático y tal, es que la academia tampoco le da mucha chance.
O sea, los estudios sobre periodismo básicamente se han puesto a decir que los medios son terribles, que los medios son corruptos, que los medios solo sirven al poder, y no hemos hablado mucho de que los medios son importantes, de que nos hemos olvidado de eso. Y tengo la sensación de que todo esto, digamos, la erosión de la idea de la ley, la erosión de los medios, tal, todo esto va haciendo un pack también en esta idea de que la cosa va goteando poquito a poco, en la que también hemos aportado algo. Sí, Vox es terrible, Vox está todo el día erosionando la legitimidad del presidente del gobierno, pero podríamos irnos para atrás y ver qué decía Podemos cuando estaba Mariano Rajoy en el poder, y no soy ningún fan de Mariano Rajoy, pero igual deberíamos hacer, insisto, desde ciertas posiciones políticas y ciertas posiciones teóricas, una visión de cuánto hemos aportado nosotros a esto desde muchas posiciones de izquierdas que a mí me empiezan a... izquierdas y insisto, no solo políticas, sino también académicas, ¿no? Y acabo con esto. Por ejemplo, acabo de leerme este libro que está circulando ahí de Neorrancios, donde básicamente es un linchamiento colectivo desde posiciones de la izquierda identitaria, unas veces más política, otras veces más académica, contra la pobre Anahiri Simón, que es una señora que ha escrito un libro, que parece ahora que es que Fiesta es Make Camp, ¿no? Que expone un programa supremacista, natalista, es que lo lees, me he leído el libro absolutamente escandalizado. O sea, donde todo el mundo que comparte o que le parece que alguna de las ideas que esta señora insinúa, que al fin y al cabo no deja de ser una novela, en su libro, son directamente no conservadores, no, son reaccionarios. Y entonces, de repente me he encontrado una posición que me resulta un poco incómoda, que es verme a mí mismo como un reaccionario, tal y como me pone esta gente. Entonces, claro, no sé, igual tenemos que mirar también hacia adentro y discutir cuáles son nuestras categorías de análisis, si no se nos está yendo la mano y no estamos dándole el abrazo a los que venían por el otro lado, ¿no? Esto no es una pregunta, es ¿Quieres la réplica? No, quiero despedirme. Vale. Bueno, sí, no me resisto. Creo que buena parte de la situación o de esta censura blanda en la que estamos instalados proviene de la izquierda. Es decir, un Podemos que por una parte critica delitos como el escarnio de sentimientos religiosos, que hace una proposición de ley para eliminar las injurias al jefe del Estado, las injurias a la Guardia Civil, pero con la mano derecha, bueno, no sé si la izquierda, pero con la otra mano hace otra proposición de ley en la que propone castigar la apología al franquismo. O sea, estamos siendo, no sé si incongruentes, pero lo que estamos es utilizando la libertad de expresión precisamente solo para legitimar el discurso que nos interesa. Y eso no es defender la libertad de expresión, eso es manipular la libertad de expresión. Pero, en fin, no, yo quería solamente despedirme y agradeceros vuestra atención. Nada más. Pues gracias a todos por venir. Sí, bueno, en nombre del grupo, pues eso, gracias a Rafael por su intervención. Gracias. Gracias a todas por vuestras intervenciones, por haber tenido un debate que realmente ha merecido mucho la pena. Voy a dejar de grabar, pero sí que me gustaría que para hablar un poco de la siguiente sesión, sobre todo he recibido un par de mails, se queden las personas que se estén dando un poco por aludidas y hablamos un poco de la sesión del 18. Un segundo, dejo de... A ver cómo puedo... Aquí. Esto